Okay, so there we are. Today is Thursday, October the 21st, and we are here in a new session of Learning English through World Events 2. First of all, to start with, I am going to check attendance, and then we are going to see the details of today's session because it's going to be a little bit different, all right? I hope this session will be a bit shorter than usual, and then later I will explain the reasons, all right? So let me see if I can share the screen with you. There we are. I think I am sharing the screen. So please let me know if you are here because I usually cannot see you when I am in a different web page like this one, right? So Pia, are you here? I'm here, Miss. Thank you very much. Constanza Álvarez. Sofía Andrades. I'm here, Miss. Thank you. Valentina Canales. Francisca, I know you are here. It's okay if you don't say anything. Pamela. I'm here, Miss. Thank you. Gabriela. Gabriela Jimenez. Oh no, I made a mistake. Andrea. Andrea. Andrea Jara. And Gabriela Jimenez. Neither. All right. Montserrat. Evelyn. Lina. Camila Osorio. Gabriela Villarzún. I'm here, Miss. Thank you, Gabriela. Elizabeth. Present, Miss. Thank you. Daniela Quiroz. Valentina Rodríguez. Karina Rubio. Present, Miss. Thank you, Karina. Daniela Sandoval. I'm here, Miss. Thank you. Isidora Silva. Present, Miss. Thank you, Isidora. Catherine Soto. Catherine Toro. Catherine Valdés. I'm here, Miss. Thank you very much, Catherine. Valentina Valenzuela. Present, Miss. Thank you. Denise Valenzuela. Hasn't arrived. Yakide. Present, Miss. Thank you. Camila Vergara. Present, Miss. Thank you, Camila. And Javiera Villar. Present, Miss. Okay, thank you so much. Let me check the chat box because as I was checking the attendance, I was having people getting in. So let me see. Oh, poor Lina. I'm so sorry she got the third vaccine. You know that word vaccine? The vaccine is the shot when you get the shot. So I'm so sorry she's sick. I hope she gets better very soon. Catherine, I'm gonna go check your attendance. Catherine, do you have a problem with your microphone? Catherine Toro? Yeah. Jimenez. It's okay, Gabriela. Yes, we understand. All right. Okay, your internet. I'm so sorry, Catherine. I'm so sorry.
let's, I have a question for you. I would like to know, oh, Pia is coming as well. Okay, yes, she probably has a problem there. I need to ask you something. If, in the case, if we had classes on Campus Linares, how many of you would participate? If we had, this is an imaginary situation, if we had classes on Campus Linares, imaginary situation, if we had classes on Campus Linares in November, how many of you would go to the Campus Linares? Can you please tell me? You can tell me in a private message if you want. Okay, I need to calculate because we are making decisions. I usually go to Linares 2 times a week. I go on Mondays and Thursdays. But from November on, I will go most of the days, every day actually. So if we have a group of people, a significant group of people, maybe we can think of hybrid lessons, hybrid classes. So I have one person, I'm not gonna say your name, it's okay, we can be anonymous. But I need to calculate how many people would be in the Campus Linares, okay? Okay. I have two people that would go to Campus Linares if we have hybrid lessons. Anyone else? Would anyone else go? Okay. This is optional. It's not an obligation. Please don't feel it's an obligation. Okay, so I have 3 people. Okay, maybe 4, maybe 4. Maybe 4 people. Anyone else? Oh, Evelyn and Daniela are coming. Okay, so let me see, because maybe there is a possibility that for November, we can be in Campus Linares. Yes, I think we could have classes in Campus Linares. I'm going to still evaluate the possibility, okay? All right. Well, today is a special session. I don't have a PowerPoint presentation prepared. Probably this session, the class is going to be shorter than usual. I calculate that we are going to have the activities and we are not going to have the break because then we finish the class. It's going to be shorter. So basically what we are going to explore today are 3 things. First, we are going to play the bingo. Remember, every Thursday in the morning, we play the bingo with the irregular past verbs. We had a winner, it was Catalina, and she received a prize. I'm sorry, I think it was Catherine. Yes, Catherine, and she received a prize. So if you are the winner, you will receive a little present, okay? First, we're going to play the bingo just to remember the past forms. Secondly, we are going to check the correct answers for the grammar part of the test. Also, we are going to speak about the test in the case that you have questions about the score or about the evaluation, okay? And finally, I will give the instructions for the autonomous activity for tomorrow.
It is going to be a listening, a very special listening practice because it's not difficult, but it's long, very long. So we will see the instructions for that, all right? Any questions before we go ahead, before we start? No questions? Okay, so I'm gonna share with you the link. Remember that if you click on this link, you will receive a bingo card. When you are ready with your bingo card, please tell me the number, if it is number 1, number 2, number 3, okay? Oh, we have a question from Valentina. Are classes next week? Next week, we don't have classes. Next week, it's for the anniversary. So I think we don't have activities for next week in this course. And in the other course, facilitating language acquisition, we don't have classes neither. We only have a suggestion that you explore games, but that's it. We are not gonna have classes next week. Okay, please let me know what number you got for your bingo card, all right? When you are ready, open the link. Okay, I need to write. Francisca's got number 14, Elizabeth 25. Okay. Oh my goodness. Okay, 25, Catherine. Daniela, number 7. Isidora, number 19. Karina, number 19. Okay, we have, maybe you will be winners, both. We don't know. Sophia, number 17. Okay, I'm so sorry, Pamela, that you cannot access to the link. Okay, Javiera, it's okay. Catherine, number 27. Okay. Valentina, number 28. 1, 2, 3, 9. Okay, Pia, don't worry. Well, okay, we need 6 more people. Yakide, number 27. Maybe you will be competing with Catherine. You have the same number. Okay, Gabriela, number 6. Oh, Valentina. Okay, you have a different number, number 21. Thank you for letting me know. Who's missing? Who's missing? If you cannot open the link, please let me know. I would appreciate if you let me know. Yeah, Camila Vergara, can you open the link? Catherine is ready. Catherine is ready. Daniela is ready. Oh, Daniela Quiroz, can you open the link? Okay, okay, Gabriela. Okay, anyone else? Let's see. Elizabeth, Evelyn, Francisca, Gabriela. Evelyn, I think you don't have the card. Okay.
We will start with the game, so it doesn't take much of our time. Remember that we have to memorize the irregular verbs. There is no other solution. We have to memorize them because they are unique. So if we don't memorize the irregular verbs in past, we will not be able to communicate ideas about the past. Okay, Camila. Thank you. Maybe you are going to share with Gabriela. So please remember, you can type bingo. I think it's the best if you type bingo in the chat box, because in that case, we will be sure that you were the first, okay? So let's start our game. Let's go. Number 1, ran. Ran is the past for run. In the present, we say, I run. When you make sports and you run, but in the past, you can say, for example, yesterday, I ran to my house. That is the past. Okay, next one. Began. Remember that began is a synonym for start. Began is the past of begin. So you can say in the past, for example, yesterday I began watching a series on Netflix, for example, or I started. It's a synonym. Next one. Slept. So we know the verb slept is the past for this action, when you sleep. So in the past, we could say, last night, I slept very well. Remember that we use the irregular form in affirmative sentences, but in negative, there is a difference. For example, if it is a negative sentence, can you see the chat box? I am not sure if you can see. Can you let me know with a thumbs up if you can see the chat box? Yes? No? Thank you. Thank you very much for that. Okay, so look at the difference. If it is an affirmative sentence, yes, we use the verb in the past, the irregular form. But if it is negative, like this, I did not, I didn't, look at the verb. It's not slept. Why? Because the idea of past is with the word did or didn't, right? So remember that if it is negative, didn't is telling me this idea is in past. So the verb is in infinitive. If the idea is in affirmative sentence, we have no didn't. So the verb is telling me this is in past, okay? Can you just give me 1 second? I need to plug my computer because I forgot to plug it. Just 1 second. Ok, I'm back. Entonces, solo para clarificar en español, recuerden que las oraciones, el uso del verbo cuando hablamos de pasado, cambia si es una afirmación o una negación. Si es una afirmación, vean esta oración, anoche dormí muy bien.
Lo único que me está diciendo que esta idea es del pasado es este verbo, slept. Por eso es que usamos el verbo irregular. Si es que fuera regular, por ejemplo, a ver, un verbo regular, looked, que termina en ed, también iría en pasado, ¿ya? Pero en negación, la idea que me dice esto es del pasado es esta palabrita, el auxiliar, did. En este caso, didn't or did not. Como aquí esta palabrita ya me está diciendo lo que te estoy hablando está en pasado, no se repite. La otra palabra, el verbo, no me vuelve a decir que esto es pasado, porque ya el didn't me está diciendo esto es pasado. Por lo tanto, sleep, el verbo, no iría con la conjugación en pasado, sino que va en su conjugación pura, por así decirlo, infinitiva, ¿ya? Así que esto es muy importante de siempre recordarlo. Y cuando hablamos de preguntas, funciona muy similar que la negación. Si yo hiciera esta pregunta, ¿qué verbo escogerían ustedes para completar ahí? ¿Cuál de esos dos? Pueden responder en el chat box. You can answer there. Okay. Please answer. Exacto, sería sleep. ¿Por qué? Porque el did ya está cumpliendo la función de decirme, atención, esto que te digo está en pasado. Por lo tanto, no vuelvo a repetir, usar esa instrucción con el verbo, ¿ya? Solo en afirmaciones funciona esto de conjugar el verbo en pasado. Y en negaciones y en preguntas, el auxiliar cumple esa función. Ok, let's continue. Let's continue. Broke. Broke is the past of break, the action of destroying something. For example, my little brother, the TV. Si yo quiero hablar de esto que ocurrió ayer, ¿qué palabra debo completar ahí? ¿Qué verbo uso? Si yo quiero decir que mi hermano rompió la televisión ayer o en el pasado, ¿cuál de estas tres opciones usaría? Break, breaks o broke. Broke. ¿Por qué? Porque si quiero hablar del pasado, es una afirmación, por lo tanto uso el verbo conjugado en pasado, ¿ya? Si yo quisiera que no, decir que no lo hizo en el pasado, ¿qué verbo usaría? ¿Cuál de estos tres? Very well. Yes, very good. Sería break, ¿ya? Porque va el verbo en su conjugación infinitiva, en su estado puro. Y porque el didn't me está diciendo esto ocurrió en el pasado. No tengo que repetir la idea. Y una última revisión, una última explicación de la conjugación de los verbos. Y si yo dijera
Bueno, la idea quizá es un poco ridícula pensar que mi hermanito rompe o destruye el televisor cada día, pero solo para el ejercicio. Si yo digo cada día, es algo que ocurre en el presente. ¿Cuál de estos verbos sería el correcto? Sería, bueno, lo primero que tengo que pensar para ver la respuesta correcta. Primero, ¿cuál es el tiempo verbal? ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo verbal? Aquí estamos viendo que es cada día, ¿ya? Cada día. Entonces es un presente. Como hay solamente opciones de un verbo, es un presente simple, porque podría ser un presente continuo, pero ahí es ing, no es el caso. Podría ser un presente perfecto, tampoco es el caso porque un presente perfecto es has y el verbo. Entonces, es un presente simple. Lo segundo que tengo que identificar, ¿qué clase de oración es? ¿Es una afirmación, una negación o una pregunta? Digo que es algo que ocurre, es una afirmación. Perfecto. Y lo tercero que tengo que considerar es a qué pronombre reemplaza el sujeto. En este caso, my little brother es lo mismo que fuera he. Lo traduzco, yo digo, a ver, este sujeto, my little brother, mi hermanito pequeño, ¿cuál de todos los pronombres está activando? Está usando he. Y se cumple la regla de que en presente simple, en afirmaciones para los pronombres he, she, it, los verbos se conjugan con S. Esa es la razón por qué el verbo correcto sería breaks. Mi hermano rompe el televisor cada día. Breaks. ¿Ya? Tercera persona singular. Así es, Camila. Y ojo, aquí pasa algo muy característico. En negaciones cambia. Veamos ese ejemplo. Si yo dijera doesn't, inmediatamente a mí me está diciendo presente simple. ¿Ya? Inmediatamente, así como el didn't me dice esto es pasado, doesn't inmediatamente me dice esto ocurre en el presente. Si yo dijera que mi hermanito no destruye el televisor cada día, ¿cuál sería la opción correcta? Ok, ok. Miren, acá pasa lo mismo que con pasado. Si el tú o el auxiliar ya lleva esa S, el verbo deja de tenerla. Solamente uno de los elementos en la oración me tiene que decir esto tiene que llevar la S o esto tiene que tener la idea de pasado. Recuerdan que en el pasado, si es una negación, usamos didn't y el verbo va en presente porque como que traslado la idea de pasado solamente al didn't. Aquí ocurre lo mismo. La respuesta correcta sería break, sin la S. ¿Por qué? Porque la S ya está en el doesn't. ¿Ya? Y lo mismo ocurriría en preguntas. Si fuera una pregunta, comenzaría con does, por lo tanto ya está la S ahí activada y el verbo pierde su S, la S de la afirmación. ¿Ya? Does my brother break the TV every day? ¿Ya? Por eso es tan importante aprenderse los verbos, saber cuáles son las conjugaciones y los tiempos verbales. ¿Ok? Bueno, después de ese pequeño paréntesis gramatical, vamos a continuar con nuestro bingo. Let's continue. Next one. Bought. Bought is the past of buy.
Next one, drank, which is the past of drink, when you have some liquid inside your body. Next one, brought. Brought is the past of bring, when you transport something from one place to another one, you bring. Or in the past, you brought. Number 8, where. Where is the past of are? When you say you are my friend, you were my friend in the past. Is the past of are. Next one, was. Okay, Isidora, let's see. Number 19, let me see your bingo card. I think I should open. I really hope that I don't make a mistake. Okay, let me see. Should be here. Isidora, you have card number 19. Isidora, can you confirm this is your card? Can you tell me if this is your card? This one, on the left. Yes, Miss. Okay, That's it. let's check. Where, yes. Drank, yes. Bought, yes. Was, yes. Slept, yes, that is correct. Broke, yes. Bought, it is correct. Began and ran. Yes, so we have a winner, Isidora. But before you are the winner, you need to choose one of these verbs and make a sentence. You can make a sentence in the chat box. You can say your sentence. You can choose. If the sentence is correct, you will be the winner. I will say it, Miss. And I will should run. Okay. My brother ran a lot yesterday. Okay, yeah, good. My brother ran a lot yesterday. Very good, Isidora. Okay, so I will prepare your prize. It will be in Linares on Monday. So if you want to go and pick it up, you can contact me and we can write emails for you. Okay? Okay, All Miss. right. Thank you. All right. Let's go now checking the exam. Antes de comenzar a revisar las respuestas correctas de la parte gramatical del examen, yo quisiera aclarar que recién ayer pude comenzar a revisarlo. He podido revisar el listening, los resultados del listening y del reading, ¿ya? En general, los resultados no están malos, en realidad están bastante buenos. Me sorprendió que los resultados del listening estuvieran mejores que los del reading, ¿ya? Pero, por favor, no se desanimen si es que su puntaje hasta ahora no ha sido muy alto, porque todavía queda evaluar el speaking y la parte de gramática. Entonces, ahí hay bastante puntaje asociado, por lo menos la mitad del examen. Así que todavía no está todo dicho con los puntajes. Yo sé que en Educandus les llega el puntaje de cada sección, pero recuerden que yo debo sumar todos los puntajes de todas las secciones para tener el puntaje total y la evaluación final. Yo espero terminar de revisar los exámenes hoy, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, que revisen, porque yo estoy enviándoles
un documento con el mismo que ustedes me enviaron, pero con el puntaje, ¿ya? Si alguien tiene duda o si alguien no está de acuerdo con su puntaje, por favor, escríbame un correo, nos podemos reunir en Zoom 5 minutitos, le explico por qué está el puntaje, o quizás, recuerden, yo soy humana y puedo cometer errores, trato de no hacerlo, pero quizás me puedo haber equivocado en alguna corrección, en algún puntaje, y si ese es el caso, el momento de remediarlo es entre hoy y mañana, ¿ya? Así que cuando yo les envíe de vuelta sus pruebas corregidas con el puntaje, si ustedes no están de acuerdo, por favor me contactan, vemos cómo lo analizamos, si es que hay que enmendar un error, lo enmendamos, porque ya yo creo que el lunes subiría las notas finales al sistema, ¿ya? Y ahí ya es difícil volver a editarlas. Así que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana para que me puedan contactar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o consulta antes de que comencemos a revisar? ¿No? Ok. Miren, vamos a revisar las respuestas correctas del examen. Lo voy a hacer en español para que no haya confusión. En varias oraciones, por ejemplo en la número 1 y en la número 3, y en otras que pueden venir más adelante, habían distintas posibilidades. Recuerden que estudiamos el uso de must, has to y should, y definimos que dependiendo de la intención, cambia mucho el sentido y elegimos cuál de estas dos opciones puede ser la correcta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que alguien tiene una obligación, yo puedo decirlo con must o puedo decirlo con have or has to, depende si el pronombre es he, she, it, voy a decir has, si no, voy a decir have, ¿ya? Entonces, en la primera opción, si yo estaba diciendo que mi hermano tiene la obligación de estudiar, podría haberlo dicho, tiene que hacerlo con must o has to. Pero si digo que algo es completamente prohibido, ahí no hay opción. La única alternativa correcta sería decir must not. Y cuando alguien dice must not o mustn't, inmediatamente ponemos atención porque significa que es algo prohibido, ¿ya? En el caso de los consejos es muy flexible. ¿Por qué? Si vemos acá el ejemplo que dice tienes que hacer ejercicio todos los días porque es bueno para tu salud. Si lo dice quizás una amiga, quizás que no sea tan cercana, podría decir should, ¿ya? Para decirlo como un poquito más con distancia, no te quiero invadir, no te quiero obligar, pero sí pienso que deberías hacerlo. Si, por ejemplo, me lo dijera mi mamá, que tiene mucha más autoridad y que me puede obligar o me puede decir cosas que hay que hacer, que son reglas, quizás ella podría decir must, ¿ya? O también, si fuera una amiga muy cercana que me está dando un consejo, también ella podría decir must. Y yo no lo voy a sentir como una obligación, lo voy a sentir como un consejo que realmente es muy, muy fuerte. Y también podría decir have to, si es que me lo estuviera diciendo un doctor, por ejemplo, tienes que hacer esto, ¿ya? Es como una obligación. Entonces, en el tema de los consejos es bastante flexible. Recuerden que dependiendo del pronombre personal que usamos, cambia si decimos have o has, siempre en presente simple y en afirmación. Por eso es que aquí dice you have to y acá dice your brother has to, ¿ya? Ya dijimos que para cosas que son prohibidas decimos must not, pero cuando decimos que algo no es necesario que lo hagas, ahí sí usamos don't have to o doesn't have to, dependiendo del pronombre y dependiendo si es presente simple, ¿ya? ¿Por qué aquí dice don't have to? Porque el sujeto es students. Si yo traduzco students a pronombre, sería they, ellos, los alumnos. Por lo tanto, uso don't have to. ¿Ya? Si yo dijera he, sería doesn't have to. No es necesario que uses un uniforme.
Y finalmente el should y el shouldn't es bien simple, bien fácil, porque es simplemente para decir que deberías hacer algo o no deberías hacer algo, ¿ya? Y en este caso es que no deberías comer tanta comida chatarra. Entonces, las opciones estaban acá. Ustedes podían colocar must, must not, should, shouldn't, have, has to, don't, doesn't have to. ¿Ya? ¿Por qué aquí no iría, por ejemplo, must not? ¿Qué creen ustedes? En el número 6. Si yo dijera you must not eat junk food. It is very bad for your health. ¿Por qué eso no sería lo correcto, gramaticalmente hablando? ¿Alguna voluntaria? Si yo dijera must not, significa que es una prohibición, ¿ya? Y en realidad no le puedo prohibir a alguien que coma o que no coma. Trabajamos a nivel de consejos porque sería extraño, ¿ya? Y si yo dijera you don't have to eat, no, no es necesario que comas tanta comida chatarra porque es malo para tu salud, tampoco tiene mucho sentido porque no es que no sea necesario que lo hagas, sino que en realidad no es bueno, no deberías hacerlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto y al uso de estos verbos modales? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Miss, el lado, ¿por qué no podría ser don't have to? Porque dice it is forbidden, está prohibido. Si yo dijera you don't have to, es porque digo, mira, si tú quieres, hazlo, no pasa nada, pero no es necesario que hagas el esfuerzo. A eso se refiere el don't have to. Ah, ahora entendí bien. Es que antes lo había entendido que era como prohibiciones que hacían especialistas o personas con un cargo importante. Claro, no, eso, por eso siempre en afirmaciones es como un mundo y en negaciones es otro mundo. Cambian los sentidos, cambian el uso de los verbos modales, ¿ya? Entonces, si es prohibición, si hay algo que no se puede hacer, must not, no hay otra opción, ¿ya? Y el don't have to es como flexible, es como en la buena onda, como decir, mira, ¿para qué vas a hacer el esfuerzo? No es necesario que lo hagas, ¿ya? Gracias, gracias por esa pregunta, Isidora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a esto? Cada oración va a tener 0,5 puntos, ¿ya? Entonces, las 6 oraciones dan 3 puntos de su prueba, de su examen. Acá no había más que memorizar la palabra correcta, ya el plural correcto. Vimos que hay plurales en inglés que son irregulares. ¿Qué significa eso? Que no se forman necesariamente solo agregando una S. Por regla general, en inglés los plurales se forman agregando una S, nada más. Por ejemplo, si yo digo book, el plural es books, agrego una S. Ya, esa es la regla general. Pero las excepciones son muchas. Y eso fue parte de lo que estudiamos en las guías de ejercicio, ¿ya? Entonces, para las excepciones no queda otra opción que aprenderse de memoria la regla, ¿ya? Cuando una palabra termina en una O, por ejemplo, se añade ES. Cuando una palabra termina en FE, se cambia la F por una V y se añade ES, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera la palabra lobo, que se dice wolf, el plural sería wolves, porque la regla es que cuando terminan en F,
se cambia la F por una B y se agrega ES. En el caso de hombre, que sería men, el plural es men y aquí no hay regla. Es simplemente que es la excepción a la regla y hay que memorizar que el plural es men, ¿ya? Lo mismo ocurre con she. Es la misma palabra en singular y en plural. Y lo mismo ocurre con child. El plural es children, ¿ya? Y no hay regla, o sea, es así solamente, hay que aprender de memoria esa palabra, ¿ya? Lo mismo ocurre con person, que el plural es people, ¿ya? People. Recuerden que esto impacta en la conjugación de los verbos, sobre todo en presente simple. Porque en presente simple, recuerden que tenemos esa regla de que si es he, she, it, cambia la conjugación del verbo. Por lo tanto, si yo digo que un niño lee un libro, ¿cuál sería el verbo correcto? ¿Qué creen ustedes? Un niño lee un libro. Está ocurriendo en el presente, es un presente simple. Read. Thank you, Isidora. La opción correcta sería reads, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo traduzco el sujeto a child a los pronombres, puede ser he o puede ser she, porque es solamente una, ¿ya? Entonces sí, sería reads. Pero si yo dijera the children, los niños, porque sabemos que children es plural, ¿cuál sería el verbo? Los niños leen un libro. ¿Cuál sería el verbo correcto en este caso? Read. Read. Thank you, Valentina. Yes. Sería read. ¿Por qué? Porque es un presente simple, porque es una afirmación y porque si yo traduzco el sujeto a los pronombres, los niños es como si yo dijera ellos. Ya recuerden que tenemos algunos pronombres. Yo, tú, él, ella, algo, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ya? No hay más pronombres personales. Entonces, si yo traduzco el pronombre, sería ellos. Por lo tanto, tengo que saber si estoy hablando de un singular o de un plural para saber de qué pronombre se trata. ¿Por qué? Porque va a impactar directamente en la conjugación del verbo, ¿ya? Lo mismo ocurre en las negaciones. Si yo dijera que los niños no leen un libro, ¿cuál de estas dos opciones sería la correcta? Y les dejo tres opciones. Una de ellas es la correcta, que los niños no leen un libro. The children don't read a book, the children doesn't read a book, the children doesn't read a book. ¿Alguna valiente voluntaria? The children doesn't read. Por eso es tan importante, no sería la 2, ¿ya? Gracias, Elizabeth, muy valiente, pero no es la 2, es la 1, don't read. ¿Por qué? Porque ¿es una afirmación? Sí. Oh, perdón, ¿es una negación? Sí, es una negación en presente simple, ok. Pero de children, si yo traduzco ese pronombre, ese sujeto a pronombres, de children, los niños, es como que yo dijera ellos, ¿ya? Ellos, los niños, en plural.
porque children es un plural. Por lo tanto, sabemos que they, en presente simple, no toman la S. Solamente he, she, it toman la S. Entonces, inmediatamente descarto cualquier opción con doesn't, porque doesn't se reserva para he, she, it, en negaciones en presente simple, ¿ya? Si es que aquí dijera child, el niño o la niña, ¿ya? El infante, por así decirlo, the child, cambia, inmediatamente cambia, y por eso es tan importante saber si estoy trabajando con un singular o un plural, porque si yo dijera the child, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? Doesn't read. Yes, thank you, Valentina. En este caso sería doesn't read. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una negación, de un presente simple. Si yo traduzco el sujeto a pronombre, me puede resultar he o she, porque es el infante o la infante. Entonces, podría ser he o she. ¿Y por qué no sería doesn't reads? ¿Alguien si pudiera explicarlo? ¿Por qué no sería doesn't reads? Porque doesn't ya tiene la S. Exacto. Muchas gracias, Elizabeth. Porque doesn't ya tiene la S. Entonces, es como que yo saqué esa S, cuando decimos afirmaciones, la saqué y la coloqué en el do, en el doesn't, ¿ya? Entonces, este tipo de preguntas, yo no sé si ustedes saben, pero estos son el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en el OOPT, ¿ya? Oraciones en donde diga, por ejemplo, the child, espacio, 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 a book. Alternativa A, don't read. Alternativa B, doesn't read. Alternativa C, doesn't reads. Esos son los tipos de preguntas que van a encontrar. Muchísimos tipos de preguntas de este estilo. ¿Y cómo ustedes van a poder responder correctamente? Considerando, a ver, ya, ¿qué sujeto, qué pronombre está funcionando en este sujeto? Ya, es he, es she, es they, perfecto. ¿Cuál es el tiempo verbal? Es un presente continuo, es un pasado, es un futuro, perfecto. Si es un futuro y estoy trabajando en una afirmación con un he, ¿qué es lo que corresponde? Y ahí van a tener sus respuestas correctas. Por lo tanto, es muy importante que tengan muy claro cuáles son los tiempos verbales en inglés, cuáles son los pronombres en inglés, cuáles son las conjugaciones en afirmaciones, en negaciones, en interrogaciones. ¿Ya? Siguiente. En el caso de escoger a, an, some or any, recuerden que vimos también algunas reglas. Creo que lo más complicado podría ser some, ¿ya? Porque any es bastante fácil. Sabemos que se usa any si es una negación o una pregunta. No importa si es contable o no contable la idea de la que estemos hablando. Any siempre va a ser para negaciones o preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo I don't have something, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque sabemos que para negaciones usamos any. Por lo tanto, debería decir I don't have anything. ¿Ya? A y an lo usamos solamente con cosas que podemos contar, los sustantivos contables, ¿ya? ¿De qué depende si uso a o an? Depende si la palabra que sigue comienza con vocal o con consonante, pero no cómo se escribe, sino que cómo suena, ¿ya? Entonces, si decimos, por ejemplo, información, la información es algo que no podemos contar, a menos que dijéramos un pedacito de información, a piece of information en inglés. Por lo tanto, usaríamos some. ¿Por qué? Porque es una afirmación, ¿ya? No puedo decir a o an porque no puedo contar la información. No puedo decir en inglés, tengo una información, ¿ya? Y tampoco podría usar any porque
no puedo decir, no es una negación, tampoco es una pregunta, ¿ya? Dice, necesito información del programa. Por lo tanto, por descarte, en realidad, sería some. Necesito un poco de información del programa. Bienvenida, Catherine, no hay problema. Estamos explicando la retroalimentación del examen, la parte de gramática, ¿ya? Para que sepan lo que estamos haciendo. En este caso, en el ejercicio número 2, dice, siempre me como o tengo un huevo al desayuno, pero cuando decimos tengo de comida, significa que como, ¿ya? Siempre me como un huevo al desayuno. Es una afirmación, por lo tanto descartamos any. Queda la opción entre son y a o an. Pero si yo estoy hablando de algo que es singular, inmediatamente el son se elimina, porque son significa algunos o algo de, ¿ya? Podría ser algo de lo que no puedo contar, y si es contable va a ser plural, va a ser algunos. Por lo tanto se elimina el son. Me queda la opción entre el a y el an. ¿De qué depende? De la vocal que venga a continuación, de la palabra que venga a continuación. Si comienza el sonido con vocal, va a ser con N. ¿Por qué? Porque si yo leyera esto sin la N, traten de decir I have a egg. Inmediatamente se corta a egg. Quizás en español o en alemán podría funcionar, pero el inglés es un idioma que es más bien como pegadito, una letra con la otra. Entonces en inglés me falta ese sonido. I have an egg. Ahí sí se completa, ¿ya? Necesito vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. La siguiente, tenemos negación, inmediatamente sabemos que es any. Tenemos pregunta, inmediatamente sabemos que es any, sin importar si es contable o no contable. Los hermanos y las hermanas las podemos contar, pero usamos any, porque es una pregunta. La fruta en inglés no se cuenta, pero usamos any porque es una negación, ¿ya? Y en el último caso eso es bastante obvio, es una afirmación y los perritos sí se pueden contar. En el último caso, ¿por qué decimos an y no decimos some? Porque acá arriba era información y dijimos some. Y acá estamos hablando de las noticias, pero estamos hablando de un pedacito de noticias. Y eso sí se puede contar. En general las noticias en inglés no se cuentan, pero si yo digo tengo un pedacito de noticia, sí eso se puede contar, por lo tanto me queda la opción entre a y an. ¿Y de qué depende? Si la próxima palabra comienza con vocal o con consonante, ¿ya? Si comenzara con consonante sería a. Si comienza con vocal sería an. Por ejemplo, aquí dice an important piece of news, pero si yo dijera, relevant, relevante, inmediatamente cambia, ¿ya? A relevant piece of news. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda? Ok, sigamos. Acá, en el siguiente ejercicio, se pedía que ustedes reconocieran los pronombres personales. ¿Por qué son tan importantes? Por lo que ya hemos visto. Porque el pronombre personal determina cómo voy a conjugar los verbos, si es que estoy hablando en distintos tiempos, si es que es un presente, si es que es un pasado, si es que es un futuro. El pronombre sí influye, por lo tanto es muy importante poder hacer esa traducción o esa conversión, identificar muy bien, aquí se está hablando de una she, aquí se está hablando de un he, aquí se está hablando de un they, ¿ya? Entonces, aquí haré una pequeña historia de una doctora que se llama Jane, ¿ya? Jane es un nombre de mujer en inglés.
Dice, Jane es doctora, por lo tanto el pronombre que corresponde acá, obviamente va a ser she, ¿ya? She likes, además, después dice, she has got. Entonces, si es que había dudas, si es que alguien quería colocar aquí he, la verdad es que no había mucho espacio para el error, porque después vuelve a hablar de she, ¿ya? Si es que aquí hubiera sido he, y después aparezco con un she, ¿en qué minuto lo mencioné? Tendría que haber mencionado primero a she, ¿ya? Por ejemplo, Camila, y she has got. Siempre que yo comienzo un texto, primero tengo que hablar del nombre de la persona. Y después puedo comenzar a usar he, she. No puedo comenzar un texto, por ejemplo, así. She has got 2 children. ¿Pero quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Ya? Eso no se hace. Primero siempre tengo que hablar del nombre de la persona. Entonces, Jane es una doctora. A ella le gusta su trabajo y su familia. Ella tiene 2 niños. Y aquí dice, study in a primary school. Estudia en una escuela básica. Aquí hay distintas pistas que me dicen que no puede ser she. En primer lugar, es una afirmación y el verbo no está con ese. Por lo tanto, no puede ser he, she, ni it. ¿Ya? Tiene que ser otro pronombre. Segundo, me dice que quienes estén estudiando, están estudiando en una escuela básica. Muy difícilmente, si Jane es una doctora y tiene un trabajo y tiene una familia, va a estar estudiando en una escuela básica, ¿ya? Por lo tanto, ¿de quién voy a hablar acá? Es muy probable que esté hablando de esos 2 niños que son los hijos de Jane, ¿ya? Para reemplazar esos 2 children, en vez de repetir acá, porque yo podría decir the 2 children. Yo podría decir, ella tiene 2 niños. Los 2 niños estudian en un colegio. Pero eso no se hace porque es repetir, es muy redundante. Entonces, para no repetir siempre las mismas palabras, yo digo they. Y ese they se está refiriendo a los 2 niños, ¿ya? Luego dice, los niños estudian en la escuela, el colegio está lejos de la casa, así es que se van para allá en bus o en auto. Después habla del esposo de Jane. El esposo de Jane es Tom, es un profesor. Y aquí dice, va a su trabajo en auto. Tenemos que el verbo va con S. Por lo tanto, es muy probable que el pronombre sea he, she o it. Pero si estoy hablando de Tom, que es un profesor, y estoy diciendo que esta persona va a su trabajo en auto, probablemente voy a decir he, porque estoy hablando del esposo de Jane, de Tom, ¿ya? Y si yo tradujera esto a sujeto, todo eso sería el sujeto, ¿ya? Todo eso significa he. El esposo de Jane, Tom. Si yo traduzco todo eso a pronombre, es he, ¿ya? Luego, él va a su trabajo en auto. Algo, no sé qué es un vehículo subazul. Si es un vehículo, el pronombre que corresponde es it, ¿ya? Luego hablamos de los colegas de Tom. Los colegas de Tom, si yo lo tradujera a pronombre, sería they, ¿ya? Porque son los colegas de Tom, ellos. Los colegas de Tom son muy amables. Usualmente lo ayudan a él, a Tom, a completar su trabajo si es que es necesario, ¿ya? Entonces, seguimos hablando de los colegas de Tom, por lo tanto decimos they, ¿ya? Y estos, him, son otros pronombres, no son los pronombres personales, ¿ya? Aquí hay pronombre posesivo, cuando decimos que algo es de él, es his. Y cuando decimos que alguien recibe una acción, eso es un pronombre de objeto, y si me refiero a él, sería him, ¿ya? Acá hay 2 filas de pronombres distintas, también para I, you, he, we, they, pero cuando hablamos de
object pronouns, los que reciben acción, son distintos. Him, her, me, you, y esos también hay que aprendérselos de memoria, ¿ya? Y esta es otra fila de pronombres, es cuando digo que algo me pertenece. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir mine, her, his, them, y eso es otra fila de pronombres que también hay que aprenderse de memoria, ¿ya? También en el OOPT van a encontrar preguntas de este estilo. Van a encontrar preguntas en donde las van a probar si es que pueden hacer esta traducción a pronombres. Y también les van a encontrar preguntas en donde prueben si ustedes conocen todos los pronombres posesivos. Que por ejemplo, para decir que algo le pertenece a una mujer, decimos her. Si decimos que algo le pertenece a un hombre, a un varón, decimos his. Y muchas veces hay confusión entre esos dos. Entonces también aquí está la sugerencia de que esto hay que practicarlo y hay que estudiarlo, ¿ya? Finalmente, tenemos cómo ordenar las oraciones. Esto es algo que también se evalúa en el OOPT que ustedes van a tener al final del semestre, ¿ya? Saber muy bien que en inglés yo no puedo omitir el sujeto. En español yo puedo decir, por ejemplo, fuimos a la casa. ¿Por qué? Porque no, la idea de que fuimos varios, incluido yo y otras personas, está en el verbo, ¿ya? Porque cada verbo se conjuga distinto para cada pronombre en español, pero en inglés no. Todos los verbos se conjugan muy similar para todos los pronombres, excepto en presente simple, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Quién hizo la acción? El sujeto. Siempre en inglés yo voy a tener que decir, nosotros fuimos a tal parte, ¿ya? No puedo decir fuimos, como en español. Entonces, un error muy común de las personas que hablamos español y que aprendemos inglés es que no usamos el sujeto, ya no usamos el pronombre. Entonces, por eso hicimos este ejercicio, para practicar que en cada oración siempre tiene que haber un sujeto primero, luego un verbo y luego el complemento, ¿ya? Acá tenemos el sujeto, mi mejor amiga Lilian, que sería she, si lo traduzco a pronombre. Que toca la guitarra cada tarde, ¿ya? Siempre los adverbios de tiempo van a ir al final, ¿ya? Cuando dice esa C significa complemento, y dentro de ese complemento puede estar el objeto directo, el que recibe la acción. Por ejemplo, yo compré una botella. ¿Qué compré? Una botella. Esa botella sería el objeto directo, quien recibe la acción, ¿ya? Podría haber un objeto indirecto, y luego de los objetos directos e indirectos tenemos adverbios. Adverbios de tiempo, de cantidad, de manera o de modo, etc. Y siempre los adverbios van al final, ¿ya? Por eso acá va cada tarde o cada mañana muy al final. Muy parecido al español, porque esto estoy segura que tienen que haberlo visto en sus clases de español en el colegio. Aquí podría ser they sometimes go for a walk in the park, o podría ser they go for a walk in the park sometimes, ¿ya? Podría ser cualquiera de las dos aceptables. ¿Alguna pregunta con las oraciones o con los pronombres? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Queda un poco más claro? Sí, Miss. Sí, esto es algo que manejaban 100%. Yo todavía no he revisado los exámenes de gramática, pero me gustaría saber si toda esta explicación les ha ayudado a clarificar o si en el fondo ya manejaban todo esto completamente. Ya, ok, gracias. Gracias por ese feedback. También a mí me sirve para saber cómo vamos a seguir en nuestro curso y cómo la sigo ayudando. ¿Ya? Ok. All right. Ahora sí, continuamos con ya la última parte de la gramática en el examen.
que es usar el presente simple. Ya sabemos que ¿dónde está la complicación con el presente simple? En colocar la S al verbo, si es que es una afirmación, o en usar do o doesn't, si es que es una negación o una pregunta. Ahí está la complicación, ¿ya? Entonces, como ya lo he explicado muchas veces, si estamos en presente simple, en una oración que es afirmativa, y que el sujeto es he, she o it, el verbo va a ir con S, ¿ya? En este caso, el sujeto es my mother, mi mamá, es solamente una, mi mamá, por lo tanto es lo mismo que si yo dijera she. She, afirmación, presente simple, el verbo va con S. Luego tenemos afirmación, presente simple, pero el pronombre es I. Por lo tanto, el verbo va sin S, prepare, ¿ya? Luego tenemos afirmación, presente simple y el sujeto, one of my classmates, uno de mis compañeros. Si yo lo traduzco a pronombre personal, no puede ser I, no puede ser you, no puede ser, podría ser he, uno de mis compañeros, podría ser she, sí, no puede ser they, ellos, porque estoy diciendo que es uno de mis compañeros. Inmediatamente identifico que el verbo va con S, ¿ya? I, de nuevo, va sin S en presente simple en afirmación. Luego, dice, I, con una negación, por lo tanto va a ir sin S, don't have, ¿ya? No almuerzo con mi mamá porque ella almuerza o tiene su almuerzo en el trabajo. De nuevo, afirmación, presente simple, el pronombre es she, inmediatamente sé que el verbo va a ir con S y por eso es que usamos has. Y por eso es que a veces usamos have o has, dependiendo si es he, she, it y si es afirmación. Aquí no había ninguna oración negativa con he, she, it, por lo tanto no había doesn't, ¿ya? Si aquí hubiera dicho, después de clases, mi mamá no tiene almuerzo conmigo porque yo tengo mi almuerzo en el colegio. Miren cómo cambia todo. Después de clases, mi mamá. ¿Cómo quedaría eso? Que mi mamá no almuerza conmigo. ¿Cómo iría ese verbo? Doesn't have. Yes, Valentina, thank you very much. Sería doesn't have. Have, no has, porque la S yo la saqué de acá y la puse en el doesn't, ¿ya? ¿Y por qué doesn't? Porque es presente simple, porque es una negación y porque el sujeto es she, mi mamá. Y sería, no almuerza conmigo, ese es uno de los pronombres, object pronouns, de los que les mencioné, porque yo almuerzo en el colegio. ¿Cómo quedaría ese verbo? Si lo dejo así, queda un error. ¿Cómo quedaría correcto? ¿Alguien? Volunteers? ¿Alguien se atreve? I have, porque yo tengo el almuerzo en el trabajo. Entonces, conclusiones después de esta sesión y sobre todo pensando en el OOPT. Yo por eso hice esta clase hoy día así, como muy de gramática, muy revisando, bastante en español. ¿Por qué? Porque en conclusión, es muy necesario saber los tiempos verbales en inglés, ¿ya? Sobre todo los más simples, ¿no? Es muy probable que no se les pidan tiempos muy complejos, por ejemplo, un pasado perfecto continuo, no, eso ya es muy avanzado. Pero sí, saber presente simple, presente continuo, presente perfecto.
¿ya? Presente perfecto no lo hemos estudiado, no lo han estudiado conmigo, pero estoy segura que sí lo han repasado con la profesora del curso, ¿ya? Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, futuro con will, futuro con going to, y los verbos modales. Eso para comenzar, ¿ya? Hay que saber muy bien de qué se trata cada tiempo verbal. Hoy día revisamos de manera muy exhaustiva el presente simple. Y además, en cada tiempo verbal hay que ver cómo funcionan las oraciones en afirmación, negación, interrogación, porque como vimos en presente simple y como vimos en la mañana en el bingo en pasado simple, cambia, ¿ya? Cambian las cosas. Y lo otro que determina bastante cómo conjugo los verbos son los pronombres. Y dentro de ese mundo hay distintos tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres object, como objeto, pronombres objeto, los que reciben una acción, pronombres posesivos, porque hasta el día de hoy yo he visto confusión, por ejemplo, entre her y his, y esa confusión la van a evaluar en el OOPT, por lo tanto no debe haber ese tipo de confusión. Pronombres posesivos, pronombres de objeto, pronombres personales, ¿ya? Ya teniendo esa nivelación, la verdad es que van con bastante fortaleza para el OOPT, ¿ya? Durante el mes que queda de clases en el curso de World Events, vamos a seguir viendo un poco de gramática, vamos a poner en práctica todo esto que yo he mencionado, pero con algo que es un poquito más complejo, que son los tiempos pasivos, la voz pasiva, ¿ya? Que usa los mismos tiempos verbales, pero ordenados de manera distinta. Ese va a ser el foco del el segundo examen que vamos a tener ya a final del semestre, y ese va a ser el foco del gramatical del trabajo que vamos a seguir realizando en lo que queda del curso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de dar las indicaciones para el trabajo final y ya terminar la clase? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, voy a dar las instrucciones entonces. Los días viernes tenemos 2 horas de clase que hasta el momento siempre las hemos hecho de manera autónoma, ¿ya? Mañana no será la excepción y la tarea será trabajar, desarrollar sus competencias de listening, ¿ya? Es muy importante que el listening lo desarrollemos lo más posible. Por lo tanto, vamos a desarrollar un intensive listening, un listening intensivo, ¿ya? El tema es muy interesante, relacionado al bienestar de los niños, relacionado también a los temas que ya hemos visitado en los simposios, que hacen relación al ambiente, a cómo nos afectan las crisis climáticas o los cambios, los grandes cambios, o incluso el uso de tecnologías. Todos estos temas que ya hemos visitado en las clases de los simposios están de alguna manera incluidos en el podcast que van a escuchar. Ustedes van a escuchar un podcast que es bastante extenso, pero yo las motivo a que se comprometan con este audio. Es extenso, dura creo que casi 20 minutos, pero el inglés que hablan no es tan difícil y la información que comparten es muy útil. Además que vamos a estar practicando muchísimo la comprensión auditiva, ¿ya? Las instrucciones son: primero, deben preparar el vocabulario clave. Yo les voy a entregar un set de palabras clave que ustedes van a necesitar para después comprender bien el audio, ¿ya? Entonces tienen que asegurarse de que saben el significado, que lo conocen, que están familiarizadas con ese vocabulario. Por supuesto, busquen las palabras que no comprendan. Si ya saben alguna palabra, no es necesario que la busquen, ¿ya? Luego, van a escuchar el audio. Es muy recomendable que lo escuchen la mayor cantidad de veces que puedan. Es muy probable que la primera vez que escuchen solamente identifiquen la idea principal, ¿ya? No se exijan a entender todo.
en general no entendemos el 100% de la lectura del audio, sino que tenemos que tratar de identificar las ideas principales, las ideas secundarias, ¿ya? No se sientan nerviosas si no comprenden todas las palabras, ¿ya? A mí también me ocurre, yo nunca comprendo 100% todas las palabras de todo lo que escucho en inglés o de todo lo que leo en inglés, pero hacemos conexiones de las ideas y así comprendemos la información, no cada palabra, ¿ya? Así es que la primera vez que escuchen el audio, traten de identificar cuál es la idea principal. La segunda vez que escuchen el audio, traten de identificar una idea de apoyo y si es que hay ejemplos. La tercera vez que escuchen el audio, traten de identificar una segunda idea de apoyo y si es que hay ejemplos. Y si necesitan escucharlo una cuarta o quinta vez, no hay ningún problema, ¿ya? Mientras más lo escuchen, más van a estar practicando, así que sería ideal que lo escuchen bastante. Luego de que terminen de procesar la información y que hayan identificado las ideas principales y de apoyo, van a ir al fórum de Educandus y exponer de todo lo que se habló en el podcast, cuál fue la idea que más les gustó, ¿ya? A mí me gustó más cuando se habló de esto, por ejemplo, y van a explicar por qué usando a lo menos 2 razones. Me gustó porque esto, y me gustó por esta otra razón. Por ejemplo, podría ser, me gustó cuando dijeron que los niños pueden usar aceites esenciales, como en el video que vimos del examen, porque pienso que es muy importante que los niños estén calmados y además creo que usar aceites esenciales es una conexión con la naturaleza. Tengo 2 razones, ¿ya? Es solo un ejemplo, pero una cosa así deberían hacer acá. Una vez que terminen de postear, deben responder a una compañera. Responder si están de acuerdo o en desacuerdo, o si es que están parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, y explicar por qué, sus razones. Vamos a ocupar la hora de trabajo autónomo de mañana para hacer este trabajo, pero en Educandus la fecha límite va a ser el lunes a las 3 de la tarde. Ya en caso de que alguien no pueda completarlo mañana, pueden tener el resto del fin de semana para trabajar. Idealmente no, pero si lo necesitan van a tener ese tiempo. Acá está el vocabulario clave que yo identifique que necesitan saber para poder seguir bien la información del audio. Anxiety, difficult emotions, focus, fully present or totally present, mental health, wellness, single tasking versus multitasking. Van a hablar de eso, algo muy controversial. Comfort over business, balance, aware, model, advocate, need, bounce, Baileys, loud versus whisper, classic versus realistic, notice, compassion, grinned, breath or breathe, unwind, tools, environment, skills, challenges, side, confident, and shake off. Creo no equivocarme si digo que ustedes conocen la mayoría de estas palabras, pero hay algunas que deberán buscar. ¿Okay? Y aquí está el link del podcast. Es un podcast muy interesante, habla la persona que entrevista y la entrevista a una doctora y especialista en la educación inicial y sobre todo en el uso de mindfulness con la infancia. Así que además de practicar su inglés, van a tener muchas ideas buenas que van a poder poner en práctica como educadoras, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿No? No, Miss. Ok, thank you, Elizabeth. Recuerden que la próxima semana no tenemos clases, ¿ya? Así que ahí pueden aprovechar de descansar un poquitito, traten de participar de las actividades de aniversario de la universidad y nos vemos de vuelta de la semana de aniversario, que sería el martes 2 de noviembre. ¿Ok? Nos vemos a las 8:30 de la mañana en nuestro link de siempre. Have a very nice afternoon. Enjoy your week.
and I hope you can practice your English and stay motivated. Have a good one. Bye-bye. Bye, Miss. Take Bye, care. Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.